Ok. Entonces, cuando estamos hablando del estudio técnico de ingeniería del proyecto, ustedes saben que no tienen muchas dificultades, ¿no? Al momento de poder elaborar el estudio técnico de ingeniería del proyecto, ¿no? Porque, repito, son clases que ustedes ya llevaron, ¿no? En su carrera, ¿no? Lo mismo de localización, ¿no? Que ya más o menos ya saben cuántos tipos de localización hay, ¿no? Que es el de criterios múltiples y de punto estacionario. Y el que van a usar para su proyecto, repito, es el de criterios múltiples, ¿no? El que ya miramos, ¿no? Y ese de criterios múltiples lo aplican ustedes en forma intuitiva, ¿no? Por ejemplo, seguridad, acceso a materia prima, obras de infraestructura, personal, a ver si existe personal calificado, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes lo aplican en el alquiler también, ¿no? Es muy importante, ¿no? Por eso les había dicho que es el boom de los moles, ¿no? Porque más que todo por seguridad, pues ustedes no van a colocar una empresa donde sea zona de alto riesgo, ¿no? Por las razones que ustedes ya conocen, ¿no? Entonces, se ubican en lugares donde un poquito es seguro, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? Poder tener ese tipo de seguridad, ¿no? En esto del tamaño óptimo de la planta también, ¿no? Esto está determinado, jóvenes, también con la capacidad efectiva, ¿no? Que es de la demanda insatisfecha, repito, de la demanda insatisfecha ustedes tomaron un porcentaje, ¿no? De esa capacidad, de esa demanda insatisfecha, y eso se conoce como capacidad efectiva. Ya le había dicho también que esa capacidad efectiva es muy importante, ¿no? Porque como les había dicho, les repito y les sigo repitiendo, esa es el número de unidades que ustedes van a producir, ¿no? Y esas unidades que ustedes van a producir es la que van a multiplicar por el precio de venta, ¿no? Recuerden también que el precio de venta lo tienen que proyectar, ¿no? A un periodo de 5 años. Pero también las había repetido, ¿no? Que para efectos metodológicos y para efectos académicos, el proyecto se hace para un periodo de 5 años, pero en la vida real no es así, ¿no? Porque pueden ocurrir factores externos, ¿no? Que no hemos contemplado, que puede un proyecto, inclusive para un mes, para el mes siguiente, un proyecto no puede, eh, ya no puede ser, digamos, ya no puede ser viable, pues, ni factible, ¿no? Por factores que están fuera de nuestro alcance, ¿no? Esto de capacidad de planta y tipo de aprovechamiento, jóvenes, en el tipo de aprovechamiento eh, hay, hay aprovechamiento efectivo y hay aprovechamiento real, ¿no? Después vamos a tratar este tipo de aprovechamiento, ¿no? Y la ingeniería del proyecto, ¿no? Que lleva los flujos del proceso de producción, ¿no? Que el flujo del proceso de producción es donde el transporte, demoras, etcétera, etcétera, ¿no? Donde ustedes toman desde el momento de que la materia prima es transportada, ¿no? Desde la planta que ustedes la están comprando hasta el momento que llega al proceso de producción, ¿no? Donde ustedes esa materia prima la transforman en producto terminado, ¿no? También la mano de obra, ¿no? También la mano de obra de la planta, ¿no? Las materias primas, miren, aquí están. La parte de la materia prima, la selección, dónde van a ubicar la materia prima, ¿no? Los proveedores, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus futuros proveedores, ¿no? Y cuáles son las estrategias de almacenamiento de las materias primas, ¿no? Porque van a tener que ver, jóvenes, por ejemplo, en el caso de una harina, ¿no? Por ejemplo, si es harina de maíz, ¿no? O harina de trigo, podría ser su materia prima esencial, ¿no? Y esa harina de maíz, ustedes tienen que ver cuál es la fecha de vencimiento, ¿no?
tienen que ver cuál es la capacidad de producción diaria, etcétera, etcétera, ¿no? Para mirar, para mirar que esa harina que esa materia prima que ustedes van a usar no se vaya a vencer, pues. No va a llevar a su fecha de vencimiento y ustedes todavía no la han utilizado, ¿no? Y en esto de instalaciones físicas y distribución de la planta, les había dicho que hicieran un pequeño, ¿cómo se llama? Un pequeño organigrama, pues, de la empresa, ¿no? Aquí está la oficina, por decir algo, ¿no? Una perspectiva, pues, de, de la empresa. Aquí está la materia prima, aquí está, por decir algo, aquí están las maquinarias, aquí está la oficina, aquí está la oficina de atención al cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Y el cronograma de ejecución, ¿no? Que ya les había dicho que en esto del cronograma de ejecución estamos hablando pueden utilizar el diagrama de Gantt, ¿no? Hay una herramienta muy buena, ¿no? En Excel, ¿no? Donde ustedes pueden aplicar esa herramienta y pueden utilizar ¿cómo se llama? Eso en Excel para poderlo hacer, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo, ¿no? De más o menos de un pequeño gráfico, ¿no? Para hacer un cronograma de actividades, ¿no? Aquí está, miren. Tienen que entender el nombre de la actividad, la fecha de inicio y la duración, ¿no? Y si quieren ver dónde les puede explicar mejor el gráfico, a través de este URL que tienen aquí, miren, jóvenes. Hay un tutorial, ¿no? Para poder utilizar la herramienta en Excel y hacer un gráfico de Gantt. Este es el URL que miran ahí, miren. Este es el gráfico de Gantt, ¿ve? Y es sencillo y fácil de hacerme. Por ejemplo, ustedes en actividad, ustedes pueden poner, por ejemplo, inicio de la escritura de constitución, ¿no? Inicio de, no sé, tal vez la compra de materia prima, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? En este nombre de actividades ustedes pueden definir, ¿no? Yo la definí como A, B, C y D, que pueden tomar cualquier tipo de actividad, ¿no? Ok. En el caso de cronograma de ejecución, ¿no? Como les he dicho, en el caso de organización, administración y aspectos legales, un pequeño ejemplo de la escritura de constitución. Yo creo que esto está en papel de oficio, ¿no? Y son como 7 u 8 páginas, ¿no? Que toda la escritura de constitución son las mismas. Lo único que cambian son diferentes lineamientos, pues, por ejemplo, el nombre de los que van a los que van a formar parte de la empresa, ya sea SDA o SDRL, ¿no? Y la estructura organizativa, ¿no? ¿Qué estructura organizativa es la que ustedes van a usar, ¿no? Y el perfil de puestos y salarios, ¿no? Que ya les había dicho, el perfil de puestos y salarios, el nombre del puesto, las características, ¿no? Del puesto, cuáles son los requisitos, ¿no? Y en muchos casos ponen el sueldo, ¿no? Y la estructura de personal, ¿no? Estrategias pueden definir, ¿no? Algunas estrategias de capacitación del personal, ¿no? Etcétera, etcétera. Inducción, ¿no? Si van a hacer una pequeña inducción al nuevo empleado, etcétera, etcétera, ¿no? Estructuras contables. Esto de estructuras contables y sistemas de información, si tienen si tienen una idea clara más o menos de cuál es la estructura contable que ustedes van a hacer, lo
¿cómo se llama? Lo pueden estructurar, ya no, sino ya cuando esto lo van a tener una idea clara, jóvenes, cuando ustedes entren a la parte de la parte económica y financiera del proyecto, ¿no? Que van a definir cuáles son las cuentas que van a poder usar, ¿no? Y el marco legal que les había dicho, ¿no? Impuestos, trámites de constitución, que esto perfectamente lo pueden encontrar en la página ya sea del azar o en la página ya sea de la alcaldía municipal, ¿no? Permisos de operación, donde pueden encontrar, inclusive ahí tienen la ventaja de que pueden bajar los formularios, ¿no? El formulario de recibo judicial de pago, el formulario del impuesto sobre la renta, el formulario del impuesto sobre venta y diferentes trámites, ¿no? Que ustedes pueden hacer, ¿no? Y después, jóvenes, entramos a la parte de estudio financiero económico, ¿no? Que es la parte del avance eh, el avance número 2, número 3, disculpen. Entonces, los temas que hemos tratado y que el primer tema que tratamos fue el tema de criterios múltiples, ¿no? Que ya les había dicho, ¿no? Que es el método es el método que ustedes que van a aplicar para su proyecto y lo aplican así en una forma eh, lógica. Pues recuerden que también que según la teoría del el método de criterios múltiples, estos criterios son seleccionados por expertos, ¿no? Y no solamente estos criterios que ustedes miran aquí son los que existen, ¿no? Pueden existir muchos más, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del, o el perfil, por decir algo, del proyecto que ustedes están haciendo o, o dónde va a estar ubicado, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos a mí se me ocurrieron estos pocos, ¿no? Pero repito, no es una camisa de fuerza, pues, sino que o como dicen por ahí, no está escrito en piedra, ¿no? Pueden haber mucho más, ¿no? Que esto, ¿no? Pueden haber mucho más. También recuerden que estamos trabajando con el método de puntos estacionarios, ¿no? Que es parte del tema de localización industrial, ¿no? Pero les había dicho también de que el método de criterio múltiples para mí es el que más se aplica, pues. Aunque la gente no se sabe que se llama método de criterios múltiples, pero sí lo aplican al momento de decir dónde va a estar ubicado un proyecto. Fíjate que yo creo que la parte de dónde va a estar ubicado un proyecto, jóvenes, eh, por ejemplo, tiene que definir también el alquiler, ¿no? Y la existencia de mercados consumidores, ¿no? Y también existencia de mercados consumidores también y accesibilidad, ¿no? A los proveedores. Entonces, para mí, esto de la localización, de dónde va a estar ubicada un proyecto, es básico, pues. Eh, tienen que una idea, digamos, que tiene que ser una idea prioritaria, ¿no? Porque de ahí va a depender el futuro, ¿no? De su empresa y el futuro de la expansión de la misma, ¿no? Entonces, como le digo, este criterio eh, es muy importante, ¿no? Por ejemplo, si ustedes por decir algo, van a colocar una barrotería en el Zonal Belén, ahí hay, en tiempo normal, va, ahorita la situación está un poquito complicada, ¿no? Pero ustedes ahí intuitivamente dicen, bueno, ahí hay mercado consumidor, sí hay mercado consumidor. ¿Por qué? Porque en el entorno del Zonal Belén existen un montón de colonias, ¿no? Por ejemplo, la Torocagua, las Mercedes, existe también prácticamente existen también el Cerro Grande, ¿no?
y otras colonias dentro del entorno, ¿no? Del Zonal Belén, el Country Club, el Country, ¿no? La colonia del Country que le dicen, la Mayangle, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay un montón de colonias, ¿no? Entonces es un buen sitio, ¿no? Y, por ejemplo, hay proveedores, sí, correcto, hay proveedores, ¿no? Hay almacenes grandes, ¿no? Donde puedan surtir el producto que ustedes van a revender, ¿no? Hay, digamos, hay obras de infraestructura, correcto, pues ahí hay agua, hay luz, hay teléfono, hay transporte, ¿no? Ahí, por ahí, por esa zona circulan infinidad de los buses, ¿no? Taxis, buses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como le digo, esta idea, el criterio múltiple, que es la parte de localización, para mí es básica, es muy importante, ¿no? Digamos, si ustedes van a colocar una barrotería en un lugar donde no, por decir algo, es la idea que se me ocurre, pero si ustedes van a colocar una barrotería en un lugar donde no haya mercado consumidor, ¿no? Por muy barato que vendan, por muchos productos que tengan, etcétera, etcétera, pero la gente no por cuestiones de accesibilidad, pues. También el alquiler, ¿no? Tienen que definir también el alquiler, ¿no? Porque imagínense, ustedes van a colocar una empresa, ¿no? En un lugar donde van a pagar un alquiler alto, no les va a dar, pues, en los costos, ¿no? Los ingresos no van a ser suficientes para cubrir ese tipo de alquiler, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, la localización donde usted van a localizar, donde van a estar ubicadas, digamos, la planta de producción o la tienda que ustedes van a destruir, es muy importante, ¿no? Digamos, ya habíamos hablado de los puntos estacionarios, ¿no? Que los puntos estacionarios solamente me van a servir para efectos académicos, ¿no? Y también hemos hablado también de los números de máquinas y operarios, ¿no? Que también esto de máquinas y operarios me va a servir también solamente para efectos académicos.